Horno Pueblo, bienvenidos a otro lunes de Match Análisis. Nunca se sabe cuál será el último Match Análisis de la temporada, así que a disfrutarlo. Cominchamos. Brayato Joshua, bienvenido. Presente, prof. Juve Solano, bienvenido. Vallejo Luis, bienvenido. Navarro José Daniel, bienvenido. Profe, ¿es normal la cantidad de tarjetas que le sacan a la Juve? Sí. Misterio Almirando, saludos pueblo. Profe, ¿qué crees que le pasa a los jugadores? 2 tarjetas rojas en estos últimos 3 partidos, son idiotas. Franco Marlon, Enzo, saludos. Independientemente del resultado final y de la garra puesta por los muchachos, no entiendo mantener a McKennie fundido en cancha y sacar a Atsic tan pronto. Bueno, ya no vamos a meter en esos detalles, Franco, y a todos los que están en el chat, mucha gente ya activa desde temprano, Carlos Chacín, Gabotini, Oliver, pero bueno, antes de meternos con este Lazio 1, Juventus 1, le damos la palabra al Capi, que me parece que hubo guachalón esta semana. Capi, el lunes ya con cabeza fría, háblanos de ese Lazio 1, Juventus 1. Es un desastre en todo lo que es el partido, un desastre por parte de los jugadores de la Juventus, un desastre por parte de las decisiones por parte de Tudor, un desastre por parte del arbitraje, un desastre en todo lo que concierne. Un desastre de parte del arbitraje. Sí, Bueno, sí. Muy malo el arbitraje, Capi. Hoy prepárense, díganle a sus amigos que hoy va a haber polémica acá, porque el Capi dice que le echa la culpa al árbitro del arbitraje malo, dijiste, un desastre. Sí, pero yo dije que empatamos por el árbitro, no, yo dije que mal los jugadores, mal Tudor, mal el arbitraje, o sea, desastre todo. No, lo veremos. Lazio 1, Juventus 1, mediocridad total, la mediocridad continúa, señoras y señores. Vamos a meternos con este match análisis. Les recordamos a los que se están uniendo, ir dejando ya de una vez el like, a los que están viendo este episodio en diferido. No pierdan más tiempo, dejen el like mientras van disfrutando del episodio, van dejando los comentarios y así se hace más amena interactiva también la experiencia para ustedes. Y arrancamos con el parado táctico, ¿no? Con la numerología que tanto les gusta a muchos. Y bueno, acá para empezar con un chiste, con una broma, la clase de hoy, a los que son tan fanáticos de los números, ¿no? Y de los esquemas que siempre decimos que son meras referencias, ¿no? Porque se habla mucho y también, bueno, muy extrañado, lo escuché de parte de Tudor la vez pasada en el partido con Boloña, que él dijo que había cambiado el esquema, ¿no? Había pasado del 3-4-2-1 al diferentísimo 3-5-2, ¿no? Como si fueran cosas diferentes, pero vemos que es prácticamente lo mismo, ¿no? Y por eso me sorprendió tanto escucharlo de la propia voz de Igor, cuando generalmente los entrenadores suelen decir lo contrario, ¿no? Que dejen de hablar de números, que al equipo se le da, digamos, una especie de orden táctico. Hay 2 o 3 esquemas así más o menos diferentes, pero del resto son pequeñas cosas las que cambian y lo importante es cómo se mueven los jugadores en cancha, ¿no? Entonces, para Tudor y para la gente, lo de la Juventus es un 3-4-2-1. Pero si yo les digo que es un 5-2-2-1, me creen, porque es la misma vaina. Y si les digo que es un 3-5-2, pues también me creen porque es la misma mierda. Entonces, bueno, aquí está, por lo menos en esta gráfica vemos la línea de 5, ¿no? Esta era la línea de 3,
la repetida con Veiga, Kalulu y Sabona. Nuevamente la insistencia, no sabemos por qué, algún día alguien nos lo explicará o no, moriremos, nos lo llevaremos a la tumba porque Sabona juega por izquierda, con las bandas, ¿no? La gran novedad, la gran novedad, Alberto por la derecha, Weah por la izquierda, el eje fue el mismo con Thuram y Locatelli. Vemos nuevamente a Weston, Platini, McKennie de regreso a esa posición de enganche con Kolo Muani, y me dicen que jugó Nico González, Capi, ya luego me confirmas si fue así. Y bueno, veo que creo que lancé mucho power de una, Capi, porque te reíste varias veces, asentiste varias veces. Cuéntame, ¿qué pasa? No, es que bueno, estamos, o sea, tú es que me da risa porque al principio dije que aquí iba a haber conflicto porque el Capi dice una cosa y yo digo otra, pero al final estamos de acuerdo. Sabona, impresentable por izquierda. Nico González no aterrizó, él se quedó en Turín. Yo no sé quién se paró ahí. McKennie, tipo muerto, no, o sea, no puede más con su alma, lo ponen ahí en esa posición otra vez. De verdad que no entiendo nada yo. Mira, nos saluda Luis, Capi, nos saluda también Dairon Domínguez, grande, Capi, todos mal, los jugadores, Tudor y los mal de... Oh, muy fuerte, Dairon, muy fuerte, muy fuerte. Sebastián Griñetti, buenas, profe, pueblo, desde Allegri, última etapa, seguimos sufriendo al final de cada partido. Más allá de tener a la Federación del Ancho Calcio en contra, los planteos de Tudor a lo Mota están cada vez más mal. Nos saluda también nuestro amigo Capo, uno de los más grandes fans del pueblo Juve. Capo, siempre presente en todos nuestros lives, siempre dando el comentario, siempre dando el like, siempre dándonos ese cariño al pueblo. No me dejaba comentar. No, aquí estamos, Capo, aquí estamos. Tu comentario aquí perfecto, leyéndolo a todos. Y bueno, pasamos adelante con Mira, el pero primer por ahí tiempo. en la gente no estará, porque yo me acuerdo el sábado en la tarde o el lunes, el domingo en la mañana, Cano mandando mensajes, hay que hacer live inmediato, tengo mucho que decir. Tato dijo, yo no me pierdo el match análisis del lunes, voy a estar. Y entonces, No, bro, Capi, lo que pasa es que tú eres un tipo demasiado, estoy muy tienes iluso, ¿no? Inocente. demasiado iluso, demasiado Sí, sí. iluso. Sí. Entonces tú todavía le tienes fe a este tipo de personajes, sobre todo al Tato, ¿no? Porque el Tato, digamos, ese es ese es el clásico vendehumo, ¿no? El que, sí, no, yo, pro, tú comenta ahí en el chat y después a la hora de la chiquita no hay nada, ¿no? Mucho humo y pocas nueces. El Cano de repente, ¿no? El Cano es como un alma libre, ¿no? Que de repente, pum, aparece, nos llena de calidad el live y así con las mismas desaparece para siempre, ¿no? Entonces tú sabes, es ese on-off. Y bueno, yo no tengo ningún tipo de esperanza con Tato, y con Cano siempre la puerta está abierta para gratas sorpresas. Pero me voy a meter, Capi, me voy a meter en el primer tiempo porque la gente tampoco tiene que pensar que es que uno... Ay, mira qué hay por ahí. Ay. No, el Día de las Madres. Tato le quiere mandar un saludo a todas las madres, Claro. que en Latinoamérica, en casi todos los países fue el Día de las Madres el pasado domingo, así que bueno, felicidades para las muchas también. No sé si tenemos madres. Tenemos madres en la comunidad, Capi. Por Yo sé que supuesto. hay muchas chicas. Levanten la mano la madre que esté activa ahí en el live, y bueno, si no, a sus esposas, a sus madres, a sus abuelas, a todas las mujeres que conforman su vida. Y lo que te quería decir es que la gente no vaya a pensar que es que nosotros la tenemos agarrada con Sabona, o mucho menos. De hecho, yo pienso que es un chico muy válido, un defensor joven, correcto, digamos, que puede tener una carrera como profesional sin ningún problema, pero que ha tenido un bajón importante, ¿no? En esta segunda parte de temporada. Estuvo desaparecido después de la lesión durante muchísimos partidos. Ahora, netamente por necesidad, vuelve a aparecer en las alineaciones, pero aparece en el lugar incorrecto, ¿no? Yo creo que es clamorosa la diferencia de performance que tiene Sabona
como lateral o central por derecha, respecto de lo que hace a perfil cambiado, ¿no? Donde se le nota ampliamente fuera de posición, incómodo, su postura del cuerpo es realmente de nivel amateur cuando juega por izquierda. Y acá, bueno, las dos primeras acciones del partido, pues el hueco en la izquierda, ¿no? Con la colaboración, ¿no? Con la actuación especial de Timothy Weah, que se encargó de perder unos 235 balones en la banda izquierda en los primeros 10 minutos. Y bueno, y por ahí Guendouzi y la llegada también de Isaksen, gracias, se me olvidaba el sueco este, pues llegaron al fondo un par de veces, pero con mucha facilidad, ¿no? Con mucha simplicidad, sin ningún tipo de esfuerzo. En la primera imagen, arriba, a la izquierda, pues un balón perdido por Weah, Sabona totalmente fuera de posición, ¿no? Porque, digamos, si ya fue Weah, pues Sabona no tenía por qué estar tan alto tampoco, más aún cuando se pierde la pelota. Luego Guendouzi mete un pase sencillo a la banda y bueno, el jugador de la Lazio llegó hasta el fondo y acá tenemos una buena intervención de Di Gregorio, ¿no? En ese disparo al primer palo. Y en la segunda gráfica, que habrá sido, no sé, unos 2 o 3 minutos después, 3/4 de lo mismo, ¿no? Una bola al espacio, acá quizás peor Sabona, esta es peor porque Sabona está bien colocado acá, o sea, aquí no es que estaba alto, acá estaba en su posición y simplemente tiene la postura del cuerpo incorrecta, no puede obviamente interceptar el pase, tampoco intercepta al jugador, digamos, queda totalmente fuera de posición. También hay un mal cierre de Veiga, ¿no? Porque esto también es de fútbol base, que cuando te pasan al lateral, pues rápidamente el central de ese lado cruza y echa la banda, o digamos los más calidosos inclusive cruzan y salen jugando, pero bueno, acá Veiga simplemente no cruza, simplemente corre para atrás como si, no sé, no entiendo este jugador de verdad, que también es muy escaso. Se metió en el bolsillo a la gente porque a veces pega un grito y hace algunos ademanes, algunos gestos, y eso al público lo excita un poco, pero realmente la calidad del jugador es limitada, ¿no? Un jugador bastante normalito, Renato Veiga, con todo el cariño, es un tipo que parece simpático, un poco ahí extrovertido, con el peinado, el bigote, los ademanes, pero la realidad es que es un jugador normalito. Acá la Lazio también llega al fondo. Recuerdo que aquí hay otro centro que intercepta Di Gregorio y Di Gregorio hace el pase de la muerte, ¿no? Di Gregorio manotea la bola justo hacia el punto penal para que venga alguien de la Lazio a hacer el gol, pero no llegó nadie. Entonces, bueno, esta fue la coladera por izquierda de los primeros 10 minutos del primer tiempo. Capi, amigos, y después me quedé dormido. Yo no sé si ustedes lo lograron, no sé cómo ustedes sobrevivieron desde el minuto 10 hasta el minuto 45 del primer tiempo. Yo no lo logré. Yo me quedé dormido, chicos, lo siento. Para eso está el Capi aquí también, para que nos cuente todas las grandes acciones, ¿no? Que sucedieron en este partido entre el minuto 10 y el 45. Adelante, Capi, the floor is yours. Bueno, nada, se la pasaba tipo Veiga a Kalulu, y Kalulu se la pasaba a Sabona, y después Sabona a Weah, y Weah a Veiga, y después Veiga a Nico, y Nico la perdía, pero después la recuperaba Alberto Costa, y después se la pasaban a la Lazio para que ellos se pudieran pasar también. Entonces Robella se la pasaba a Guendouzi a Romagnoli, Romagnoli a quién sé yo, quién más estaba ahí. ¿Sabes qué es lo dramático? Que estos dos equipos no tienen copas, no tienen en la semana, no tienen absolutamente nada que hacer más que entrenar, más que prepararse para este partido. Y se están jugando mucho porque hay, no sé, 60 millones de euros en juego. Es muy delicado lo que está en juego a nivel, sobre todo económico, para estos dos equipos. Y uno se pregunta qué coño de su madre hacen tantos días en la semana, ¿no? Porque estamos hablando de 5 o 6 días para preparar algo, para preparar un partido, no sé, yo creo que Tudor en este mes que lleva
en el cargo ha tenido más entrenamientos que los que pudo tener Mota, porque que tenía Copa Italia, Champions, que estuvo 6 meses en el cargo. Entonces, no sé, no entiendo cómo un equipo profesional, un equipo que en teoría debería ser de alto nivel, de primera línea en Italia, en Europa, puede dar un espectáculo tan lamentable, o un no espectáculo, o sea, la nada absoluta. Y bueno, sí, podríamos agregar, digamos, hablo de los dos, de la Lazio y de la Juventus, pero bueno, obviamente a uno le incumbe es la Juventus, y yo no me lo logro explicar. No sé, vamos a ver. No, o sea, al final del medio tiempo lo que dijimos en el Guachalón era que son dos equipos que necesitaban ganar, pero ninguno quería perder, entonces no se jugó nada. Bueno, puede ser el miedo, El pero, miedo. con el miedo es un flaco favor, Capi. Pues, de acuerdo, no es No se excusa, llega al lejos, contrario. O sea, no se es llega una lejos. acusación, pues. Yo lo que digo siempre, todos los estilos son válidos, tú puedes defenderte también y buscar el contragolpe, buscar la bola larga, la bola corta, puedes hacer lo que quieras, todos los estilos son válidos, pero tú en tu plan de partido tienes que estar siempre cuál va a ser la forma para tú ofender al rival, Claro. generar peligro y obtener la victoria, hacer los goles, porque al final esto va de hacer goles también. Vamos a Tranquilo ver que en el segundo tiempo Tudor hace cambios a ese propósito. a ver qué nos dice Oliver, ¿no? Siempre muy buenos sus comentarios. Enzo, tengo 3 preguntas. Bueno, vamos una por una. Primero, la característica de nuestros jugadores al esquema de Tudor. Las características, entiendo y creo que sé por dónde vienes, Oliver. Yo estoy de acuerdo contigo, sin que lo hayas dicho. Yo también creo que Tudor está forzando los jugadores que tiene al esquema que a él le gusta y no al revés, ¿no? Creo que, o sea, la respuesta sería no. Con estos jugadores yo creo que se puede jugar diferente, un esquema diferente. Segundo, el juego de Tudor está condicionado en arañar lo que se pueda para llegar de cuartos. No entiendo, el juego de Tudor es, supuestamente nos habían, mira, ¿ves? Cuando las cosas son ciertas, ¿qué te dije, Capi? Si había un hombre en el que podías tener algo de fe, era este hombre. Octavio Cano, bienvenido. Reportándome, sus señores. Siempre con ese micrófono un poco robotizado al principio, ¿no? Es esta mierda, déjame en paz. Esa mierda, te dejo en paz. Déjame terminar de leer las 3 preguntas de Oliver y vamos contigo, Canito, para que nos cuentes alguna chorrada de las tuyas. Segundo, el juego de Tudor está condicionado a arañar. Bueno, exacto, no sé cuál es el juego de Tudor. Nos habían contado, Oliver, que tenía que ser un juego muy agresivo, muy ofensivo, llegar al ataque rápido, ¿no? Eran palabras de Tudor, que había que ir al ataque con todo, rápidamente, sin hacer muchos pases verticalmente al ataque, cosas que no hemos podido identificar, sobre todo en los últimos 3-4 partidos. Y la tercera pregunta, ¿qué podemos hacer en defensa con los jugadores que quedan sanos? Yo creo que la defensa, dentro de todo el esquema defensivo, está funcionando en el sentido de que nos hacen pocas llegadas a gol. O sea, el equipo, claro, también es tan inoperante, que están todos ahí atrás cuidando los espacios, tal, y hay una organización defensiva que le impide también al rival agredirnos. Entonces yo creo que a nivel defensivo, poco más, Oliver, poco más. Yo creo que se refería al próximo partido, prof. En eso de Por la las defensa. bajas. Sí. Bueno, entonces esa pregunta la guardamos, para un después, poquito más adelante, y le damos el micrófono a Cano para que nos diga sobre todo si se pudo mantener despierto durante este primer tiempo, Cano. Vi lo que pude de la primera mitad, luego me dormí unos 15 minutos. Desperté Bien, cuando como escuché. todo Desperté hombre de bien. cuando los que están en Latinoamérica y veían el juego en ESPN, escuchaban al estúpido de Jorge Barril decirle a Douglas Luis, Douglas Costa, hasta que no No paraba te de lo puedo. escuchar. No paraba de escuchar Douglas Costa y me desperté y dije, bueno, Douglas Costa está en el estadio o qué está pasando, ¿sabes? O sea, ¿por qué hablan tanto de Douglas Costa? O sea, Ya era un hasta, licuado, es que era un pero licuado de Douglas Luis con Alberto Costa. hasta el minuto 87, Don Vito
le tuvo que corregir y decirle, Jorge, Douglas Luis. Perdona, Vito, perdona. Bueno, en fin. Por eso es que hay que Sí, ver el guachalón, chico. Por eso es que hay que ver el guachalón. sí, de verdad, de verdad. De hecho, sí, estuve escuchándote a ti en el Watchalón. Nada más que como tengo el feed un poquito adelantado yo, luego me dan ganas de escribirles cosas y no les voy a arruinar el partido. Entonces, Más de lo que en lo nos fin, arruinó, pero bueno. en fin. Que el primer tiempo muy aburrido, muy malo, caray. De verdad, yo sentía que estaba viendo Cholos de Tijuana contra el Mazatlán, güey. ¿Sabes? Así. Eso es segunda división de México, me imagino. No es primera. Es primera. Pero, sí, brother, no, terrible, asqueroso. Un juego muy feo, bro. Pero te digo que yo no sé qué tanta responsabilidad hay para repartir, pero pues le corresponde a todos, ¿no? Al contrario, hay mucha responsabilidad para compartir y le corresponde a todos y cada uno de ellos, sobre todo los jugadores. Le voy a reconocer a Tudor nada más a la mitad del tiempo. Algo les dijo, algo habló con ellos, salieron con muchos huevos y luego, como siempre, se nos volvió a caer el partido. ¿Sabes? Es un tema muy preocupante lo de la madurez del equipo y listo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando específicamente del primer tiempo. Muy aburrido, profe. Muy aburrido, carente de técnica, carente de táctica, carente de esquematización, chueco, feo, pases poco acertados. Un Nico González que se le olvidó cómo pasar un balón a 30 centímetros de distancia de él. O sea, parecía que nunca habían jugado contra un equipo que les hace pressing. O sea, de verdad me parecía algo insólito. Y aparte Lazio también jugando como equipo de kinder, brother, así como horrible. O sea, Lazio jugando horrible también. Y yo decía, ¿qué estuvo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, era algo feo, era feo de ver. Bueno, Feo. hablando de los Cholos de Tijuana, no sé si, y esto está totalmente fuera de contexto. ¿Tú nos quieres contar algo de la pelea de Faitelson con José Ramón Fernández o no vale la Ah, pena? pues, ¿qué te puedo decir? O sea, todas las cosas que dicen de los dos son ciertas. O sea, los dos tienen mucho cola que les pisen y mira, si los dos se tiran tanto hate es porque uno reveló algo de uno y entonces lo que hizo el otro de revelar lo otro del otro, que es un poco más delicado, también se me hizo, Muy pues que, bajo, ¿no? pues muy bajo, Para brother. quienes no sepamos cuál es el contexto, qué es lo que pasó. Bueno, estábamos en un programa en ESPN. Bueno, sí, no sé, los que ubican a los reporteros mexicanos, tenemos dos figuras nacionales muy reconocidas, que uno es José Ramón Fernández, Joserra, o el que le dicen ahí ay, se me fue el apodo que tiene, bueno, lleva toda la vida, ha estado en todas las televisoras, es muy reconocido en México. Y otro que se llama Faitelson, no me acuerdo su nombre de pila, creo que es Jorge, Federico, no me acuerdo. David Faitelson. David Faitelson. Es un tipo que siempre han estado, ellos trabajaban juntos, estuvieron juntos un rato en otras televisoras, estuvieron juntos en ESPN, creo que trabajaron juntos y en algún momento Faitelson deja la televisora y Televisa, que era la casa como la competencia en la que alguna vez Faitelson dijo que nunca iba a estar porque era traicionar los principios de un comunicador, porque acá Televisa es como la mafia del poder y de la comunicación. Se cambió de televisora y está en Televisa y entonces desde ese momento Joserra está ardido en el culapastrín y no deja de tirarle. Entonces, en un programa en vivo en ESPN, estaban hablando de los gastos supuestos que hacen las otras televisoras y de cosas que no van como pues, robitos, ¿no? Como que hacen dentro de las empresas. Y dice que Faitelson se va a ir al Mundial de Clubes y que se está llevando a toda la familia con él
y que todos los gastos están corriendo a cargo de la empresa para llevar a la familia y otras cosas como de que, o sea, como mala operación. Como, no quiero Sí, meterme en muchos detalles, pero como mucha mala operación detrás de todo ese rollo. Y entonces Faitelson en Twitter se defiende y básicamente en el primer punto dice, a mí la televisora no me está pagando nada de mi familia, yo lo estoy pagando, 1. 2, aquí tiene los comprobantes de pago de que yo le estoy depositando de mi dinero a la televisora para que vea que sí estoy yo depositándole a la televisora de mis recursos el día antes de que se hiciera la compra de los boletos. O sea, no es algo que estoy haciendo ahorita que salió todo este rollo. Y 3, si vamos a hablar de cosas malas, no sé bien cómo quedó, pero básicamente le dice que por favor tenga cuidado con su vicio a la cocaína, que porque le estaba haciendo jugarretas difíciles. Bueno, le dijo cocainómano, y se puso fuerte la wow. situación, pero mira, te lo digo como alguien que ha estado involucrado directa e indirectamente en el medio nacional, en los medios de comunicación nacionales. No, ninguna de las dos está muy alejada de la verdad, y hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, este, pues son dos periodistas que se tenían mucho respeto, se tenían mucho cariño, se mandaron a la verga y ahora se detestan, güey. Y ya, ¿sabes? Qué grande, qué Pero, grande, qué grande el chisme de Canon News. Seguimos, muchachos, seguimos en el partido, volvemos a lo nuestro porque, bueno, afortunadamente nos despertamos y el segundo tiempo estuvo bastante mejor, ¿no? También lo dijo ya Cano, la Juventus en el segundo tiempo salió a jugar al fútbol con intensidad, con ganas, con agresividad, con técnica también, empezaron a mover la pelota de un lado al otro, yo creo que bastante bien, ¿no? Cosa que nos sorprendió un poco, porque tú dices, bueno, pero después de estos 45 minutos de mierda, ¿cómo es posible que entonces como que se enchufaron y en 5 minutos empezaron a generar algo de lo que llamamos fútbol? Y afortunadamente para nosotros llega rápidamente el gol, ¿no? En una jugada de estas que, como les digo, la bola iba de un lado al otro buscando el espacio, le llega a Wea en banda izquierda y habilita a la entrada de McKennie al área, ¿no? Esta es típica incursión de un mediocampista box to box como es McKennie. Esto es McKennie, un box to box, un tipo de mucho recorrido, un incursore, dicen en Italia, típico movimiento que llega al área a la espalda del lateral, tira un muy buen centro para el cabezazo del bueno de Kolo Muani, que bueno, acá afortunadamente también segundo golpe de suerte en la jugada, Kolo Muani tiene todo el arco para hacer el gol y el tipo decide cabecearla a justo donde está el arquero, que de hecho tapa la bola con una mano, pero le pega no sé si en la cara o en la otra mano y se la termina él mismo metiendo al fondo de la red. Entonces que un poco de mérito de la Juve y un poco de fortuna y nos fuimos en ventaja, Capi. Acá, ¿qué pensaste? ¿Que estaba hecha? ¿Que estábamos ya muy cerca de conseguir los 3 puntos? Bueno, aquí, o sea, viendo la intensidad con que se salió en el segundo tiempo, dije, bueno, ok, metimos el gol al principio del segundo tiempo, eso quiere decir que la Lazio va a abrir más espacios y quizás podemos conseguir ese segundo y ya finiquitar el partido. Antes de este partido, en el viernes, yo había dicho que a mí me parecía que íbamos a perder este partido, o sea, no veía que la Juventus saliera, pero no me esperaba una Lazio tan mala. Hablando del portero, a mí me pareció muy, pero muy malo este portero y nosotros también fallamos en nunca ponerlo a prueba. O sea, nunca lo pusimos a prueba realmente en todo el Porque es partido. que es el suplente de ellos, ¿no? Exacto. Mandas, ¿cómo se Mandas, llama? ajá, mandas. Porque el titular está, y bueno, y se vio en el gol que una respuesta muy flojita, ¿no? Sí, sí. Pero oso. nada, bueno, buen gol, buen centro de McKennie, o sea, con todo que también le tiramos a McKennie, pues hizo su asistencia el bueno de McKennie y resulta ser, esta fue un dato que salió después del partido, McKennie con esa asistencia se vuelve en el jugador de la Juventus con más asistencias de todo el plantel. Y eso yo creo que habla bastante de lo que es todo el plantel, ¿no? De lo pendejamente ridículos que somos ahorita como equipo, qué bárbaro.
Y la palabra la tiene Víctor Oviedo. Qué mal equipo. Cada fin de semana se nota un nivel más bajo en la Juve y en los rivales también. La Serie A, un total de juegos muy malos, la verdad, ¿no, Víctor? Y este fin de semana peor, porque después del domingo vimos el Barcelona-Real Madrid y es que el nivel técnico es realmente alucinante. Yaciel, ¿cómo la Juventus pasó de ser uno de los mejores 5 equipos de Europa hasta, madre mía, qué sufrimiento? ¿Quién quiere responderle a Yaciel? Hay muchos factores, Yaciel. Muchos factores internos, muchos factores externos, muchos factores que son responsabilidad de la Juventus, muchos factores que no son responsabilidad de la Juventus, sino de la FIG en general. Ahí lo acotó el prof, ¿no? O sea, no es solamente la Juventus que ha bajado de calidad, sino que todo el calcio ha bajado de calidad. Y no porque el Inter esté en la final de Champions League quiere decir que el calcio italiano está sano y salvo. O sea, sabemos muy bien cómo y por qué llega el Inter a tener esas oportunidades que no se le dan a todos los equipos. Y dentro de la Juventus se tomaron decisiones que simple y sencillamente fueron a empeorar la situación. Y aún cuando se está supuestamente sanando la situación, se siguen tomando decisiones que no ayudan a mejorar. Sí, pero Tudor no solicitó este equipo y los jugadores no dan para el estilo agresivo que él quiere. Hay que ser claro, los jugadores paren de estar en un nivel mediocre. Tenemos un equipo inerte. Bueno, creo que queda claro, Nino. Tienes mucha razón en lo que comentas. Nos hace una pregunta Víctor Oviedo. Amigos, ¿hay algún entrenador en el mundo mundial que pueda hacerlo mejor con estos jugadores, Cano? Sí, no voy a decir quién, pero sí. Antonio Conte da Leche, nos dice Víctor Oviedo. No voy a decir, pero Sí, pero, o sea, ya, si puedo poner ahí un poquito de mi respuesta antes de ir con Pipo. O sea, sí es cierto, ¿no? O sea, yo creo que sí hay entrenadores que le pueden sacar un poco de jugo, un poco más de jugo a esta plantilla. También creo que hemos tenido particularmente mala suerte con esta plantilla este año, ¿no? Porque lesiones de jugadores claves como Bremer, y no es que empatamos el contra Lazio porque se lesionó Bremer, no me malentiendan, pero, o sea, hay jugadores claves que tenían que rendir de una forma diferente a la cual rindieron, que también pasa factura, ¿no? O sea, nadie se esperaba un Koop Miners hipocondríaco e inerte totalmente todo el año. Nadie se esperaba que Douglas Luiz le diera la depresión y el mal de Aston Villa. Nadie se esperaba que Bremer se rompiera el cruzado. No son ciertas cosas que yo creo que con un entrenador, digamos, de una calidad interesante, también añadiendo ciertos jugadores claves dentro de la plantilla y quitándonos también ciertos jugadores que ya dan vergüenza que se lleven la camiseta de la Juventus puesta, podríamos hacer algo diferente. Habiendo dicho eso, el jugo te lo va a limitar, en mi punto de vista, la administración. O sea, si tú no tienes a una sociedad, a un club bien estructurado, con gente de deportes interna, que sepa construir bien lo que es la sociedad Juventus, tú puedes traer al mejor entrenador del mundo y ponerle los jugadores más importantes en el campo y la diferencia va a ser poca. Lo ha dicho claramente el Capi. Seguimos adelante, chicos. No, teníamos el comentario de Pipo, que iba a leerlo justo. Sí, vamos a ver. Decía, Tudor dando preferencia a Dusan en lugar de Colo. Es muy triste. Dusan reventando cada balón que tocaba. Ya es encabronante lo de este tío. Me recuerda la etapa final de Dybala. Lo vamos a mirar en detalle, como siempre, Pipo. Desde que llegó Tudor al banquillo, también entendimos que había un capítulo, los cambios de Tudor, ¿no? Porque han sido, me voy a quedar con la misma palabra del título de los juegos, han sido bastante mediocres, ¿no? Los movimientos también de Tudor en los segundos tiempos. Pero antes viene el momento de la polémica, porque creo que aquí el Capi y yo sí nos vamos a pelear un ratico, ¿no? Minuto 60, por ahí, una jugada totalmente inofensiva, la Juventus tratando de salir de atrás, y de repente vemos al Tati Castellanos tirado en el piso, dando vueltas como una croqueta para un lado, para el otro. Y bueno, ¿qué pasó aquí? No hay toma, típicos momentos de estos de incertidumbre, close-up al árbitro,
close-up al Tati Castellanos, que estaba ensangrentado con la cara desfigurada. Mentira, no tenía nada. Y bueno, no sabemos qué pasó, y de repente viene y nos muestran la toma esta desde el dron, ¿no? Que estaba sobrevolando el Olímpico de Roma a 3.000 pies de altura. Ponen esa toma 2 segundos, llaman al árbitro, el árbitro pica, hace un sprint más rápido que el de Renato Veiga, llega al monitor, le ponchan la cámara del dron y el árbitro en menos de 5 segundos expulsa a Colomani, perdón, a Kalulu, ¿no? Entonces, claro, esta fue la dinámica de esto. Esta es la cronología de los hechos. Esto es lo que yo acabo de narrar, es incontestable. Esto fue lo que sucedió en esos 2-3 minutos, del minuto 60 al 63 del partido. Entonces, claro, todos gritamos escándalo, nos robaron, aquí no se ve nada, no entendemos qué vio el árbitro para sacar esta expulsión, porque la toma era realmente muy lejana y muy mala, con muy poca definición. Pero pocos minutos después, cuando el partido ya se reanuda, aparece esta imagen. Y en esta imagen, claro, esto es como siempre les repetimos, nosotros no podemos mostrar videos para evitar copyright y cosas raras, entonces nosotros vamos con nada más la gráfica. Y en esta gráfica, que es un close-up del video que nos muestra, creo que era DAZN el que mostró este close-up, este zoom, se ve claramente la irresponsabilidad de Kalulu, que cuando el Tati Castellanos lo viene a apretar en la salida, absurdamente Kalulu estira su brazo y le mete un golpe al jugador en la cabeza, cosa que por el reglamento del fútbol es conducta violenta y es roja directa. Ahora, la duda que a mí me queda es, ¿tenían otra imagen en el VAR que no le mostraron al árbitro, pero se lo dijeron por el pinganillo? Marlene. ¿Perdón? O sea, tenía otra imagen el árbitro que no la vimos nosotros, pero se lo estaban diciendo por el pinganillo, y por eso fue tan rápida la decisión del árbitro, porque definitivamente nosotros vimos lo que estaba viendo el árbitro en el monitor y no vio este zoom que apareció minutos después. Ahora, viendo esto, es roja directa y creo que también eso es indiscutible, pero le doy la palabra al Capi primero y luego a Cano sobre esta jugada. Bueno, yo te mandé por WhatsApp, te acabo de mandar por WhatsApp otra imagen que se vio 24 horas después de esto, ¿no? De lo que sucedió. La tienes ahí en tu WhatsApp, la subí aquí, pero como tú dijiste, no deberíamos mostrar eso porque sería una violación de derechos de autor. Al final no es tan claro realmente el golpe. Si tú ves la imagen que te mandé, no es tan claro este golpe que le da en la espalda, porque realmente la cara nunca se la toca, ¿no? También hay una patada por parte de Castellanos sobre Kalulu antes de este movimiento, y en el Open Bar de DAZN en la noche enseñaron el audio donde el árbitro le dice a Castellanos, no, tú te tiraste, tú le pegaste a él y te tiraste, eso no es falta. Y después los mismos del bar decían, no, eso no es falta. El árbitro le dije, tuve que parar la jugada porque Castellanos estaba en el piso tocándose la cara. Entonces, a causa de que Castellanos estaba en el piso tocándose la cara, para el árbitro el juego y permite que el VAR intervenga. Entonces, yo lo que voy a decir, ¿no? En un movimiento de juego normal durante el partido, la reacción del árbitro fue, no fue foul, al contrario, fue Castellanos quien le pateó a Kalulu, no pitó eso, por cierto, está exagerando, pero sigue en el piso tocándose la cara, tengo que parar por reglamento de que quizás se hizo daño en la cara, ¿no? Y eso es lo que lleva a la intervención del VAR, que la intervención del VAR lo primero que dice es que aquí no hay nada, después van a hacer una toma, no sé cuál, como tú dijiste, no sabemos, porque no hay transparencia en nada de esto, y dicen, ve a verlo porque hay una posible conducta violenta. Y aquí es la gran pregunta que tú pusiste, ¿cómo hace un árbitro? Porque tú y yo, todos los que estamos viendo la transmisión, ¿cómo hace un árbitro sin este zoom que presenta DAZN en decir aquí hay un gesto violento con la toma esa inicial? Ahora, como te dije, te mandé esta otra toma por WhatsApp, te invito a que la veas y tú me digas, bajo esa toma que te mandé,
¿Tú crees que, o sea, es tan evidente la violencia de Kalulu? Ahora, si es violencia roja directa, yo no voy a discutir eso. Eso es obvio, eso es reglamento, ¿ok? Yo lo que discuto es que no queda claro ni siquiera bajo lo que se ve, ¿no? Y la reacción del árbitro en el momento. ¿Por qué digo que el arbitraje fue un desastre? No necesariamente por esto, pero a la Juventus la llenaron de patadas constantemente. Alberto Costa por lo menos 2 veces por atrás se lo llevaron puesto, inclusive Pellegrini, el ex nuestro, y nunca pitaron, nunca le sacaron una amarilla. A Thuram le pegaron una patada por atrás en la pantorrilla, no pitaron falta. Cada vez que la Juventus hacía algún tipo de falta, era amarilla. Interesante que justo los apercibidos de la Juventus fueron los primeros que recibieron amarillas, o sea, Thuram y Sabona, que se pierden el próximo partido. Todas las amarillas de la Lazio, todas, que creo que fueron al final como 4, todas llegaron únicamente porque se quejaban los jugadores de la Lazio con el árbitro, no llegaban por las faltas que hacían. Era porque le mentaban la madre al árbitro en la cara, aun cuando el tipo no les pitaba falta en contra. Entonces, por eso es que yo digo que el arbitraje fue patético, porque realmente no fue bueno el arbitraje en todo el contexto del partido, no solo por esta imagen. Esta imagen a mí me genera muchas más dudas viendo las diferentes tomas que han surgido desde ese entonces que otra cosa, pero en general el arbitraje fue realmente muy malo, muy, muy malo. Habiendo dicho eso, y me peleé sin fin, porque yo creo que hemos perdido la objetividad humana de poder decir, no se empató por el arbitraje, se empató porque la Juventus jugó mal, porque los cambios de Tudor fueron malos, porque los jugadores jugaron como unos mediocres y el arbitraje influyó. O sea, yo no entiendo por qué tiene que ser una o la otra. Pues la gente me dice, tú estás lleno de excusas, estás como el Inter que siempre usa los arbitrajes como excusa. No es excusa. Repito, se empató porque la Juventus jugó mal, porque los cambios de Tudor son inexplicables, porque los jugadores también salieron de mediocres y el arbitraje impactó el partido. ¿Por qué tiene que ser una cosa y la otra? ¿Por qué no puede ser todo junto? Cano, ¿tú cómo lo ves? Estás en mute, Cano. Ya, perdón. Mira, para empezar, nunca había visto que se tomara decisiones de VAR con la toma del dron, con la toma aérea. Jamás en ningún partido había visto nunca que se usara como referencia la toma aérea, porque ni siquiera, según yo, está ligada esa toma al video assisted referee, ¿no? O sea, el video assisted referee no tiene nada que ver con las tomas de transmisión, pero son otra cosa. O sea, se pueden tomar como referencia, pero no ingieren en la decisión, pues está en el reglamento del VAR. Entonces, para empezar, yo no había visto esto, ¿no? O sea, que usaran una cámara aérea. En el primero, como tú dices, ¿no? Yo en este particular, en esta captura que tienes, sí parece un contacto directo a la cara y en el momento sí dije, me parece una barbaridad y una irresponsabilidad por parte del jugador. Lo cual aún no totalmente le quito a Kalulu la responsabilidad porque ya habías hecho el pase para atrás. Tati va corriendo detrás del balón, Di Gregorio la va a despejar, ¿o sabes? O sea, no había peligro ya. Entiendo, perdón, entonces le ponemos pausa ahí. Nos vamos otra vez a la acción de Tati, llega corriendo, sí le pega a Kalulu, ya en el video de Dazn se ve perfecto como llega Tati, le pega a Kalulu, Kalulu da el pase hacia atrás a Di Gregorio y Kalulu cuando ve que se le está yendo Tati Castellanos, así lo interpreto, mete el brazo para medio cortarle la carrera, mete poquito de brazo, bueno, no, mete el brazo completo, que ahí es donde está la irresponsabilidad, mete brazo, Tati Castellanos con colmillo finge que sí lo vio fingido, cae, pero porque le da la herramienta a Kalulu, vaya, Kalulu no le debe haber dado ninguna herramienta, cae y pues pasa esto, ¿no? Entonces, creo que es un poco de los dos. Irresponsabilidad por parte de Kalulu por dar la herramienta para que un jugador como el Tati Castellanos se aproveche de la oportunidad, ¿no? Porque eso es lo que hacen todos.
un defensa central hubiera hecho lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, si sabes que a lo mejor, si él sintió que dio el pase lento y que probablemente no le va a llegar el balón al tiempo a Di Gregorio y probablemente él siente que Tati va a alcanzar el balón para meterlo, cualquier otro jugador, cualquier otro defensa central, igual lo hubiera tratado de frenar con el brazo, ¿no? Lo más posible y generarse una tarjeta, que es lo que yo estoy viendo aquí. En este video de DAZN, si lo puedes ver, Enzo, estaría muy bien. No sé si ya lo viste. ¿Ya lo viste? Te recomiendo que lo veas. Vale, no, Se ve, sí, lo vemos después. Yo, sí, como te te digo, recomiendo que lo veas. también, Se ve sí, que entra el brazo y lo toma de aquí. O sea, mete el brazo y como que lo pone aquí. Y Pero ahí es por donde el atrás, Cano, Tati, si sí, acaso. por atrás, por atrás, por Exacto. atrás. Y entonces el Tati hace, baja la cabeza y hace como el efecto así. Ya estoy dramatizando aquí las cosas. Clases de actuación en Guadalajara, Jalisco. Entonces, no, o sea, se va para atrás y finge. Entonces creo que es un poco de los dos. Un colmillo del Tati, el error arbitral, error de Calulu, pero al mismo tiempo un error que hasta cierto punto puede entender que un defensa central que está dispuesto a sacrificarse con una tarjeta va a ser roja, no, pero si hubiera frenado, por ejemplo, si hubiera jalado la playera, si hubiera cualquier, no un acto de violencia directo de pegarle a la cara, pero si le hubiera jalado la playera, si le hubiera jalado el brazo, se lleva una amarilla y se acabó, ¿no? sí, y lo que Y te quería, bueno, y pedirle disculpas por ahí también estaban diciendo que, bueno, que en esta imagen no se nota bien, es normal, chicos, lo repetimos, no es una imagen tampoco de alta definición porque es un zoom que hace la propia producción de DAZN sobre el video. Nosotros hacemos una captura de pantalla, se va perdiendo la calidad de la imagen, evidentemente, pero lo que sí queda claro, más allá de que si le pegó en la cabeza, en la cara, en la nuca, en el rostro, el Calulu, donde él comete la irresponsabilidad, es en el ademán, en el movimiento. O sea, cuando tú abres la mano y haces el gesto del golpeo, independientemente te estás poniendo una guillotina en tu propia garganta. sí, Entonces acá un defensor, y voy a usar tu palabra acá, ¿no? De colmillo, un jugador de fútbol de colmillo, de experiencia, de calidad, porque esto también es calidad, porque esto también forma parte del fútbol. ¿Qué hubiese hecho aquí, no sé, Chiellini? Cuando Tati Castellanos viene y lo golpea en el tobillo, Chiellini se tira al se piso tira. en la caída, arrastra a Tati y es Chiellini el que da 3 vueltas en el piso y empastela al mismo Tati con él. Y probablemente hubiese sido amarilla para el Tati. ¿Qué hubiese hecho? Que tampoco hay que llegar a esto. A Chervi, porque el Inter es Simulación Fútbol Club. El Inter son los maestros de la simulación, que no digo que sea correcto, pero hay un punto medio entre ser idiota y simular. Nosotros estamos hacia lo idiota. Nosotros somos idiotas. El Inter son simular. Ambos extremos están mal. Entonces, recibe el golpe, tírate al piso y ni siquiera era una simulación, era falta del Tati contra Calulu, porque se ve en la presión como el Tati llega tarde, Calulu ya había sacado la pelota y le pega en la pierna a Calulu. La diferencia es que un contacto pierna con pierna forma parte de las acciones normales del fútbol y se puede sancionar como un foul. Pero cuando tú abres el brazo y haces un movimiento como si fuera de boxeo, entonces ahí, obviamente, si te lo pillan, te van a echar a la calle, porque es conducta violenta. Esa es la diferencia para mí y por eso hay 90% de culpa de Calulu, quizás 5% de colmillo de Tati y 5% de prejuicio arbitral en contra de la Juventus, que se vea o no se vea, esté claro o no esté claro, si es en contra de la Juventus, decido rápido y a la calle, porque sé que es lo que al jefe le va a gustar. Cuando yo me presente el lunes en la reunión de los árbitros, el jefe me va a felicitar, buen trabajo, hermano. Y entonces esto fue el resultado. No sé si quieren, tampoco quiero pasar todo el episodio hablando sobre esto, si quieren agregar algo más, chicos, y pasamos. No, no, Yo creo no. que, no, yo creo que, o sea, se queda mucho. El error es dejarlo abierto, que no puede quedar abierto a la interpretación, y sí creo que tienes razón en esto de la experiencia.
Creo que si le hubiera pegado primero, si el Tati le pega primero a Kalulu, Kalulu se debe haber tirado y en cuanto se cae, te lo llevas con todo tu cuerpo, te giras hacia sus piernas y te lo llevas y lo aplastas y ahí si puedes, en el piso le das un codazo en los huevos, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Exactamente. O sea, si puedes, escondidas, ¿no? A Renato Veiga le agarraron los huevos como 3 veces y se quejó, fue con el árbitro y le dijo, güey, me está agarrando el cazzo, le puso así como, ¿sabes? O sea, y es algo que pasa en las defensas centrales allá, ¿no? Es como hasta cierto punto normal. Entonces, pues nada, creo que fue como un error no creo que haya sido tan agresivo como algunos quieren decir, puto Calulo, irresponsable, o sea, de brutalmente irresponsable, dándole un golpe a la cara como lo quieren pintar en los medios. No, irresponsable en que dejaste espacio suficiente para que la interpretación exista y esa interpretación es la que no debe de existir. Eso es todo. Listo, seguimos adelante, chicos, porque acá la Juventus queda con 10, ganando 1-0, estamos hablando del minuto 60 por ahí. Entonces, claro, acá empieza la mano del técnico, ¿no? Porque ya el partido empieza a ser imprevisible, ¿no? Ocurre un hecho imprevedible, un hecho que tú como técnico tienes que tratar de solventar la situación con el contexto del partido en el que te encuentras, es decir, equipo en ventaja en el marcador, un partido delicado, y te expulsan a uno de tus 3 centrales, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Tudor acá? Nada. Tudor no tocó. No, pero es verdad. O sea, Tudor acá no toca el equipo. Sí, sí. Tudor arrastra, bueno, permítanme el término, ¿no? Acerca un poquito más a Alberto, que estaba jugando de carrilero por derecha, se convierte Alberto en Kalulu, Claro. Alberto pasa a central por derecha y McKennie pasa a carrilero por derecha. Es decir, Tudor logró acomodar el equipo sin hacer cambios. Recordemos que hasta acá el único cambio había sido en el medio tiempo, hombre por hombre, Nico, que me cuentan que estaba en el primer tiempo en cancha, y entró Picantico con Seisao. Y hasta este momento, desde el minuto 60 en adelante, la Lazio no hizo absolutamente nada. La Lazio, increíblemente, empezó a tirar centros al área, donde no había ningún delantero de Lazio. Y yo dije, bueno, aquí estos idiotas. Que cabe mencionar que cualquier técnico competente que estudia a su contrincante sabe que el punto débil de la Juventus esta temporada son los putos centros elevados, ¿no? Claro, pero tienes que tener un 9 para poder cabecear esos centros. Tati Castellanos no es un 9 cabeceador. Después entró Díaz, Buable Diado, como sea, y empezó a jugar, pero por fuera del área, y esta gente continuaba tirando centros, la verdad que inofensivos hasta ese momento. La Juventus arriba, con Kolo Muani, aguantaba algún balón, inclusive hubo un par de intentos de contragolpe entre Kolo Muani y Conceição, y el partido parecía estar controlado por la Juventus a pesar de estar jugando con 10. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí está, ¿no? Esta es la gráfica que les quería mostrar, con Alberto convertido en central, McKennie en la derecha, y estaba ahí el 5-3-1 armadito, inofensiva, la Lazio aún jugando en superioridad numérica. Y entonces empieza el show, ¿no? Empieza el caos Tudor. Porque Tudor se le ocurre la brillante idea de sacar al único hombre que teníamos en punta, al único hombre que estaba aguantando algún balón y que estaba intentando algún contragolpe, que era Kolo Muani, que estaba teniendo un muy bonito partido, más allá del gol, y quiere meter a Atsic. O sea, quiero decir, no es que sacó a Kolo Muani para meter a Vlahovic porque estaba cansado, no es que sacó a Kolo Muani para meter a Marco van Basten, ¿no? Para darte un poquito más de corpulencia en el ataque, no, para meter a un juvenil que no ha jugado, no sé, no creo que Atsic acumule
más de 45 minutos en total con la Juventus este año. No, en lo que va del 2025 lleva más presencia de la Next Gen que en el primer equipo. Y mete a este Atsic para dejar a Conceição, que mide 1,35 metros de punta. No, la locura. Entonces acá, cuando yo digo que la mediocridad de Tudor es inaceptable para un equipo como la Juventus, entonces se me echan encima. Porque es que hay que darle tiempo, porque es que es de la Juventus, porque es que no existen los niveles, y entonces ya que tenemos a Tudor, pues que siga Tudor. Pero esto es inaceptable, que un técnico toque el equipo para hacer daño, no se puede permitir. Entonces acá ya el equipo se echa unos metros aún más para atrás, porque claro, ya pierdes esa referencia del único hombre arriba que estaba aguantando algún balón. Y entonces la Lazio empieza a asediar cada vez más al área. Estamos hablando de minuto 75. Y entonces, 10 minutos más tarde, se acuerda o se da cuenta o alguien le avisa, mira que tienes a Gatti ahí si te interesa. Ah, coño, tengo a Gatti. Ah, coño, tengo a Vlahovic. Y entonces se desdice y quiere, no sé, de alguna forma corregir la cagada que había metido 10 minutos antes, que de hecho la cara de Atsic es un poema, ¿no? Que él me dice, salgo yo otra vez. Sí, o sea, hizo 10 minutos, literalmente hizo 10 minutos. 10. Bueno, aquí está la gráfica del 75 al 85. Sí. Sale ¿Cuánto mide Atsic? Como 2 metros también, ¿no? No sé cuánto mide es Atsic, pero, sí. Entonces, acá lo que termina generando es aún más caos y nerviosismo en el equipo, porque el equipo va perdiendo seguridades. Bueno, pero ¿qué pasó? Entró Atsic, lo volvió a sacar, ahora entra Gatti, ahora nos volvemos a acomodar. En el interín se muere Alberto Costa, entonces caos total. Vlahovic le lleva 5 centímetros a Atsic, es por altura. 190 Vlahovic, 185 Atsic. La expulsión de Kalulu no generó el caos en la Juventus. El caos en la Juventus la generó el señor Igor Augusto Tudor. Bravo. Ese es el problema, ese es mi problema. Total. Sí. Además, después lo que te dice el tipo en rueda de prensa, que es lo que yo perdí los cabales, es que necesitaba más altura para poder defenderse de los centros. Bueno, Tudor, corrías peligro con los centros cuando estaba Kolo Muani. Tenías a Kolo Muani que te aguantaba la pelota y además era alto. No tiene sentido sacar a Kolo Muani para después meter a Atsic, para después meter a Vlahovic en su lugar. O sea, una locura. No, y Diego Gatti dice, lo mete, o sea, tú dices, alguien le dijo que estaba Gatti. Gatti realmente no estaba ahí, vamos a ser sinceros. Gatti venía de hacer medio entrenamiento con el equipo porque todavía tiene el dolor por la fractura, digamos, de esta lineal que sufrió en el hueso. Y se vio en el campo, el tipo era tosquísimo, o sea, no estaba en forma. Lo mete también y yo creo que tampoco ayudó a meter a Gatti ahí porque era muy, muy lento para el ritmo que llevaba ya la defensa. O sea, no, los cambios fueron una vaina que te vuelves loco. Pero, claro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que filtra después en los medios, en las redes? Maldito Kalulu nos hizo empatar el partido. La ingenuidad del imbécil ese que tenía que ser profesional y no dejarse votar, y por eso es que nos empató la Lazio. Vean los partidos, vean los malditos partidos. Como dijo Lenzo, no, empatamos por la expulsión de Kalulu. Seguramente no ayudó porque obviamente nos tuvimos que retraer y tal, y el equipo también empezó a regalar bolas y ni siquiera, no sé si vamos a tocar ese tópico, prof, pero entra Vlahovic, va fan culo Vlahovic. O sea, tú, discúlpame, te pagan 12 millones netos al año. No puedes aguantar un maldito balón. No tienes ni un poco de presión y lanza ese balón para allá. Tenías que aguantar 10 minutos, papito, 10 minutos. 12 porque llegamos al 99. Literalmente, 1 millón por minuto tenías que aguantar el balón. 1 millón por minuto. No, la regalo. Y de ese regalo fue que vino el empate.
Veramente, o sea, es una cosa vergonzosa. Tú no quieres estar en la Juventus, no quieres robar en la Juventus, muy bien, sé profesional, aguántese, weón. Coño. Yo les llevo diciendo como 3 años. Yo les llevo diciendo como 3 años que Sí, tenías razón. este tipo era una basura, y no por su falta de calidad técnica, sino por su falta de madurez y su falta de calidad humana. Luego se veía que no tenía nada de química con nadie, bro. El güey se siente Cristiano Ronaldo y no tiene ni medio botín de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Que O no sea, puede el ser, o tipo se sea, no te siente... llevaste bien con Allegri, no te llevaste bien con Mota, no te llevaste bien con Tudor, todos son un problema. En algún Él es el momento tú te problema. tienes que decir, soy yo el problema, ¿no? No, No lo sé. él es el problema. Él y el imbécil de Arriba Bene que negoció con él para darle un contrato en creciendo. ¿Cuándo en tu puta vida habías visto un contrato así, güey? ¿Quién? O sea, güey, son las cosas que yo digo, y quieren crucificar a los misters, quieren crucificar a los jugadores, tirándole las culpas a Douglas Luiz, güey, tirándole las culpas a jugadores que, puta, dijo, no estoy exhumando de culpa a nadie de los jugadores, porque creo que todos tienen responsabilidad. Pero, brother, o sea, no pueden tomar a chivos expiatorios para demostrar la insuficiencia y la falta de capacidad y la mediocridad que nuestra directiva tiene hoy en día. Pero bueno, al final del día es lo que es, y como ustedes dicen, hablando específicamente de Tudor, yo creo que Tudor, si en algo falló, y ese pánico y esa provocación de caos que hubo, porque fue caos, fue la misma ansiedad, y fue víctima de la misma ansiedad. No supo Sí, manejar estoy de el, acuerdo. el, 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 el marcador. De repente yo creo que hubo un momento que él veía que las cosas, que estaba volcada la Lazio, obviamente la Lazio se iba a volcar en contra de nosotros los últimos 5 minutos, obviamente era aguantar, ¿no? Pero brother, si ya reencontraste equilibrio, si estás viendo que están cómodos defendiendo, si estás viendo que estamos otra vez cerrados, que no están encontrando el espacio, ¿para qué mierdas es alteraciones en el campo, bro? Ya Sí, porque, estamos. porque había hecho la decisión correcta, ¿no? Como dijo el prof. No tocó nada. Bajó a Alberto Costa. O sea, él había hecho la decisión correcta en el momento de la expulsión. No se necesitaba nada más. O sea, punto. O sea, si quieres, bueno, Y, saca con Seisao porque es más chiquito, metes a alguien más. Pero es tocar una agrego, cosita o la otra. De repente empezó y metió. cuando entró Díaz en la Lazio, Locatelli hacía bien el movimiento de acompañarlo al área, porque Díaz jugaba como, bueno, lo ponen ahí como de 10, ¿no? Una cosa rara, pero bueno, no me quiero meter en los Sí, esquemas se de la metía, Lazio. sí, sí. Pero cuando Díaz se metía de atrás, Locatelli hacía el movimiento y acompañaba y se metía entre los centrales. Y hacía esa ayuda que era correcta. Entonces, como dices tú, bueno, con Seisao de repente quieres meter un hombre más en el medio, bueno, ya habías metido a Douglas, en fin, no había que tocar, no había que tocar. Y luego, yo no sé, yo creo que ninguno de nosotros lo puede saber realmente cómo estaba Gatti. Si tenía 0 minutos, si No, claro. tenía 5, si tenía 15. Pero lo que yo no me trago es que venga Turlo en rueda de prensa a decir, no, es que Gatti tenía 5 o 7 minutos. Esto es textual. O sea, el tipo mencionó el número 7. O sea, dijo, no sé si Gatti tenía 5 o 7 minutos. Lo dijo en la rueda de prensa. Entonces, o sea, si Gatti está y está para jugar un poquito, da lo mismo que sean 15, 10, 7 o 5. Es lo mismo. O sea, capaz no tienes 45. Pero ya luego los que hemos jugado fútbol, aunque sea a nivel más bajo, a nivel amateur, con los amigos, jugar 10, 15 o 20 minutos es la misma vaina. Yo estoy de acuerdo contigo, profe. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y aquí regresamos a, no me mientas, no, o sea, yo no soy pendejo. Tú, en la rueda pre-partido, tú me dijiste, Gatti entrenó medio entrenamiento hoy con nosotros, no está para el partido, pero nos lo llevamos al banquillo porque es importante en el vestuario. Entonces, si tú me estás diciendo eso, no tiene 5 a 7 minutos.
No tiene, o sea, no va a jugar. Va. Bueno, seguimos, muchachos, seguimos. Quiero meterme en el chat porque la gente Sí, hay también, muchos comentarios muy buenos. sí, y creo que están de acuerdo con nosotros, Capi y Cano. Al final terminamos coincidiendo en los match análisis, ¿no? Dentro de tanta cosa, terminamos coincidiendo en tempo dance. Si le cortan el sueldo a un cuarto, verán cómo se ponen las pilas. Vlahovic es un mediocre. Estos son los jugadores que pudren el fútbol a nivel mundial acá. Te amo, Soltando, chiques. Te extraño. Esos días de Houston nunca se me van a olvidar. David Alejandro, Romero Campobasso, esa la aprendieron del Barça, que hace esos contratos. Dan Richard. Dan Richard es nuevo en los match análisis. Entonces, Dan Richard, bienvenido. Dean Richard. Dean Richard. Este es Dean Huijsen, pero enmascarado, para que no lo sepan. Dean Richard, bienvenido a los match análisis. Que sepas que igual este año no lo vas a pasar porque te estás incorporando tarde. Estamos ya jornada 35-36. Este año está raspado, Dean, pero si vas apareciendo, bueno, ya para el año que viene podrás estar aprobado como tantos de nuestros seguidores acá. Bienvenido, Dean, y todos los que están ahí en el chat. No se olviden, dejen el like, compartan, ayuden a que el algoritmo de YouTube le llegue, haga que le llegue este contenido de la Juventus a mucho más juventinos en toda Latinoamérica. Nos dice, no es normal que todos esos jugadores que llegan a la Juve jugaban bien en sus equipos anteriores y ahora aquí y nada. Y agrega, para colmo, los jugadores que la Juve suelta después juegan bien en otros equipos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La Juve o los jugadores? Ese sistema no convence. Deben probar otra formación para mí. Esta pregunta me parece súper interesante, el comentario en general, y le quiero responder a Dean porque, como siempre, yo creo que es multifactorial. En el pasado sucedía lo contrario. Dean, amigos, jugador que venía a la Juve aumentaba su rendimiento, encontraba un entorno tan sano, tan competitivo, tan grande, que donde todo funcionaba bien, con tanta gente competente en sus lugares, con grandes entrenadores, grandes formadores, grandes técnicos, que todo el entorno hacía que el jugador generalmente explotara en la Juventus, o inclusive jugadores normales, no sé, Matri, Giaccherini, Llorente al final de su carrera, jugadores normalísimos en este contexto que funcionaba, hacían de este bloque de Juventus el gran equipo que fue en el pasado. Pero ¿qué ha venido pasando? Y sobre todo, en particular, este año, cuando nos han contado fuentes confiables que con la llegada de Giuntoli, bueno, cuando Giuntoli ya decide meterle mano al equipo, trae a Motta, deciden borrarlos a todos. Sacan desde el que barre el piso hasta el asistente técnico, hasta el preparador de arqueros histórico, los borran a todos, y traen gente totalmente nueva. Entonces, quizás tú le bajas tanto el nivel a la gente interna al club, pierdes esa juventinidad, pierdes ese ADN juventino que había en los muros de la Continaza. Quizás falta gente competente, capaz en diversos roles de la estructura juventina, que entonces se vuelve todo un poquito un caos, ¿no? Entonces empieza a meter préstamos por aquí, gente con problemas de contrato por allá, descontentos por aquí, lesiones por allá, y entonces tienes lo que tienes hoy. Y la otra parte de la respuesta es los jugadores que salen. Aquí sí yo suavizaría un poco y lo contextualizaría un poco, porque lo que siempre decimos, no es lo mismo jugar en la Juventus con las presiones que significan jugar en la Juventus que ir a jugar a Firenze. Entonces, que Ken no rinda en la Juventus después de todas las oportunidades que se le dieron y que lo haga muy bien en Fiorentina, a mí me parece algo bastante normal, o lógico. Digamos, un contexto inferior, un jugador se salta y en un contexto ya superior al jugador le queda grande ese contexto y no rinde bien. Lo mismo podemos decir, no sé, de Fagioli,
no sé qué otro jugador de estos que han salido y quizás en otros equipos les va bien, ¿no? Bueno, pero también existe en este año, perdón que te interrumpa, pero, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también existe el caso contrario, ¿no? O sea, la gente se enfoca tipo en Fagioli o en Nicolussi Caviglia, ¿no? Que va de la realidad Juventus a la realidad Venezia, ¿no? También hay que poner el contexto donde va. Y también hay gente como Ealing Jr., por ejemplo. Fabio Miretti, no se te olvide. Fabio Miretti le fue bastante bien. Que salen de la Juventus, van a un equipo inferior y tampoco destacan. O sea, Ealing Jr. está desaparecido. Ealing Jr. está jugando en la segunda división inglesa y apenas consigue minutos. Ojo, o sea, es cierto lo que dice Dean y es un punto interesante, pero o sea, no es que todo sucede igual para todos los jugadores. Perdón la interrupción. No, es correcto y muy, muy válido tu aporte. Caro, no sé si quieres también agregar algo al tema. No, o sea, realmente ya lo dijeron todo, ¿no? Les quería compartir rápido algo, les quería compartir que ayer cuando terminó el partido, mi esposa me grabó. Me fui al monte, y pues nada más estaba reflexivo y mi esposa me grabó porque le pareció chistoso. Les puedo compartir el video. Lánzalo. Ahí estoy, miren. Y ya nada más quería compartirles como Gracias, ahí, Caro, nunca cambies. así. Sí te pareces un poquito, con todo cariño. ¿Cómo salimos de esto ahora y volvemos a hablar de fútbol? Este video es como las drogas, de esto no se sale ya. No, pues regresamos al match análisis, profe. Perdón. Es que quería compartirte o sea, nada más para que yo creo que todo el mundo se sintió identificado conmigo. Mira, ¿sabes cómo se sale de esto, Cano? Gracias a este pedazo de crack que es Juan Enrique Hernández, que da su donación al canal. Muchas gracias, Juan Enrique. Gracias, hola, Juan. chicos. Cuando vi la roja, lancé mi californiana burrito a la TV. Vaya fin de semana de madre. Saludos. Colomani, bueno, qué grande. El Californian burrito, ese no es de chipotle, sí va, muy bueno. En fin, ¿y cómo terminó el partido, profe? El partido terminó así, bueno, vamos a adelantar, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Pero antes, ¿no? Porque esto está pero antes, el susto, ¿no? El susto de Gregorito, que el nos susto salvó de aquí, Gregorio. Salvado por la Campana, ¿no? Era una serie que yo veía cuando era adolescente, Saved by the Bell, con Kelly Kapowski. Entonces, bueno, la única que estaba ahí. Acá, bueno, hay un rebote, la bola le queda otra vez al Tati Castellanos, que bueno, va por esa bola hacia el vértice del área, muy cerca de la línea de fondo, en un movimiento que va direccionado hacia el córner, y sale el animal del monte de arquero que tenemos, y no se le ocurre mejor situación que arrollar al Tati Castellanos y hacerle penal. ¿Por qué no? Digamos, yo salgo ahí, me lo llevo puesto y así evito que no sé qué tienen en la cabeza estos jugadores. Muy mal, Di Gregorio, pero queremos decir que fue por culpa de Sabona esa jugada. No quiero echarle la culpa en esta Sabona. Pero Sabona ahí regala el balón. Acá, y lo dice mucho Michelangelo Rampulla, que para los que tenemos una cierta edad, sabemos quién es Michelangelo Rampulla, ex arquero de la Juventus en la época dorada de los años 90. Era el segundo arquero de ese momento, que era Peruzzi, el titular. Jugó muchísimos partidos Rampulla en la Juventus, porque aparte Peruzzi se lesionaba mucho, ¿no? por su físico también, más bien pesado, un jugador que comía y bebía mucho, Peruzzi. Entonces Rampulla siempre dice, cuando le preguntan por Di Gregorio, él con mucho respeto, ¿no? Y
y cuidándose, porque Rampula también es técnico, también estuvo en equipos como la Salernitana y tal, ahora no está entrenando, pero él dice que bueno, que a este nivel en Serie A todos los arqueros paran, porque es nivel de Serie A y los arqueros paran. Entonces Di Gregorio es un arquero que para, pero la grandeza está en las otras cosas, más allá de las paradas, en cómo lideras la defensa, en los momentos clave, en la gestión del partido, en las salidas, en los detalles. Y Rampula lo deja ahí, ¿no? Punto suspensivo. Y eso es lo que me ha pasado a mí con Di Gregorio. Di Gregorio en este partido hizo 2 paradones. El que vimos en el primer tiempo, uno ahí abajo, al primer palo, y después tiene esta. Esto es un paradón antes del empate de la Lazio. Que Díaz tira un cañonazo ahí desde el borde del área pequeña y él de reflejo, de instinto, saca una mano, la bola pega en el palo y salva al equipo. Es un arquero que para, pero es un arquero normal, que tiene este tipo de cagadas, este tipo de desconcentraciones, este tipo de estupideces que no se pueden entender. ¿Cuántos años tiene Di Gregorio? Ya también tiene su edad, tiene casi 30 años, es un arquero grande también, no. o sea, grande tendrá 27, 28 años, Gregorio. Entonces... 27. Es un arquero que tiene estas cosas, que te digo, menos mal acá, después levantaron la bandera porque la pelota, como dice el Capi, hubo un error de Sabona que quiere salir tocando y le interceptan el pase, entonces claro, esa intercepción del pase del jugador de Lazio se convierte en fuera de juego del Tati Castellanos y por eso termina siendo anulado el penal. Pero, como te digo, fue un alivio momentáneo porque un minuto después llega el gol, ¿no? El gol, yo aquí no quiero, la verdad, buscar grandes culpables porque, digamos, perdemos un cabezazo en la primera jugada, luego hay un contacto Gatti-Zaccagni también al filo del foul, hay un Locatelli medio dormido, hay un Renato Veiga que tiene 2 jugadores y el que se le pone por delante es el que marca el gol. Hay una defensa muy hundida, un arquero que no domina el área pequeña porque está siempre debajo del palo. Hay infinitos detalles en este gol. Entonces, no veo un culpable o puntar el dedo contra alguien para este gol. Esto es un gol producto de que los últimos 15 minutos tú mismo te pusiste en una situación de caos, tú mismo te pusiste demasiado bajo, te pusiste en situación de ansiedad, de sufrimiento y de alguna u otra forma el gol iba a llegar. Bien sea por un penalti estúpido, por un zapatazo como el de Díaz que tapó Di Gregorio o por una acción confusa en el área. Y bueno, y la acción confusa en el área es la que nos termina penalizando. Da lástima porque esto ya fue minuto que 95, ya 97. muy entrado, 97, muy entrado en el tiempo de descuento. El tiempo de descuento también siento que es justificable porque pasaron muchas cosas en el partido, muchos cambios, lesiones, la revisión del VAR luego del penalti, no penalti, el offside. Pasaron muchas cosas, yo creo que también se justificaba un amplio descuento. Entonces, como te digo, no quiero buscar culpables externos o excusas. Yo creo que el empate era algo que merecíamos y así llegó. Es así. Sí, es que, pues sí, o sea, no hay mucho que agregar, amigo. O sea, se veía venir cuando cayó el gol. Lo único que dije así fue, claro. O sea, fue tan sencillo como un claro. En el momento que vi que metió a Vlahovic, en el momento que vi que Vlahovic reventó ese balón. Es más, Vito de Palma lo dijo. Vito de Palma lo dijo. Brother, vas entrando, te pasan un balón, eres el 9, aguante balón. Vito de Palma. Mira, aquí está Dieguito queriendo que digamos que el que pierde el primer cabezazo es McKennie.
Sí, Diego, es McKennie el que pierde el primer cabezazo, pero o sea, tampoco le vamos a echar la culpa a McKennie porque pierde un cabezazo de un centro pasado al segundo palo, o sea, En puede el minuto pasar. 97, que lleva cuántos minutos jugados seguidos también. Es fútbol, mira, pero Dieguito está on fire. Muy fácil no darle la culpa en este gol. Bueno, Diego, dale, negro, dale. Aquí también David Torres, 27 años de Gregorio, el mejor arquero de la temporada pasada en la Serie A, pero porque jugaba en un equipo como el Monza, en el que le llegan bastante seguido. Bueno, y es así, yo coincido. Es típico arquero de equipo pequeño, que le llegan mucho y tapa mucho y destaca por eso, pero para ser arquero de equipo grande hacen falta otras cosas. Mutar, Jallow, Colomani y Lorenzo Luca deberían ser los delanteros centrales de la Juve y darle más onda a Colo. No necesita muchas ocasiones para enchufarla. Bueno, también un poco irregular, ¿no? Lo de Colo Muaní, que primero llegó, hizo 5 goles en 3 partidos y luego, no sé, entró en esa sinusoide negativa y como que se deprimió y ahorita volvió a subir. Difícil también de explicar estos 6 meses de Colo Muaní. Y ¿estará Colomani en el me gusta, no me gusta? Chicos, ¿con quién se quedan ustedes? Voy leyendo también el chat. Empiezo contigo esta vez, Cano. ¿Me gusta, no me gusta? No, Josh, por favor. Sí, yo creo que el único es Colo. Creo que el resto es algunos suficiencia y el resto por debajo de la suficiencia. Me parece que Di Gregorio se pone un poquito por encima de la de suficiencia. Tienes toda la razón con el error del penal, pero yo sí le doy culpa también a Sabona, que, o sea, pierde el balón de una forma estúpida y compromete al arquero. Malas decisiones de ambos. Yo creo que me gusta Kolo Muani, no me gusta todo. Mención especial de quien no me gusta, Sabona. Para mí el peor total absoluto de la Juventus en este partido. Por encima de Kalulu que lo expulsaron. No, difiero, a mí no me pareció bueno, pero tampoco me pareció tan absurdamente terrible Sabona. Yo creo que me gusta Colo y me gustó Renato Veiga. Fuera de eso, voy a meter en la casilla especial. Vamos a hacer una casilla, la casilla de Cano, le vamos a poner la medio casilla de mediocres. Yo creo que ahí metería a Locatelli una vez más, porque pues mediocre, o sea, bien pero no mal, o sea, más bien, no mal pero no bien, no, o sea, sabes, un tipo que nunca me suma, no me aporta, aunque sí ha sido, es cierto lo que dices, Capi, que esta ha sido su mejor temporada hasta la fecha, pero, o sea, igual, cabrón. Es un tipo que lo pones en cualquier otro equipo y puta, güey, lo tendrían sentado, tragando banca, viendo cómo pasan las aguas a los jugadores del equipo, ¿sabes? O sea, no, yo no puedo con Locatelli, siento que Locatelli es un lastre, aunque tenga sus momentos de lucidez, yo siento que el tipo, no, Mira, su inteligencia no Cano, le da, cabrón. No. te voy a apoyar ese argumento, Cano. En el Inter, que va a ser, bueno, segundo lugar en Italia o campeón, que está luchando el campeonato, no sería titular Locatelli. En el Napoli, que probablemente sea campeón de Italia, no sería titular Locatelli. En el tercer lugar, en el Atalanta, no sería, está el crack el brasilero, se me escapa ahora. Ederson no sería titular. Locatelli el cuarto, ¿quién está de cuarto? La Juventus ahora está de cuarto, es titular, capitán Lazio y podría novio de la ser. madrina. Sí, en el Lazio sí, porque es superior No, pero a en vez de Rovella. Rovella sería. Sí. En el Bologna, que está por ahí metido, digamos, un jugador de esa banda, de media tabla, un equipo de media tabla. Y bueno, añadimos, ¿no? Si antes decíamos, si McKennie es el líder en asistencia del equipo, así, pues eso es un reflejo de la temporada, ¿no? Entonces, si Locatelli es el
capitán y titular, inamovible y dueño, eso también es otro reflejo de lo que somos hoy en día. Y acá le voy a dar la derecha a Diego, ¿no? Fíjate que antes estaba ahí con el tema McKennie, que dice, me gusta Alberto, que Sí, lo hizo buen estabas partido. matando en la previa, profe, y tienes razón, Diego, no hizo daños Alberto. Hizo buen Digamos, hizo un partido. No partido fue malo. digno, un Sí. partido que no fue malo, y yo me esperaba algo peor, ¿no? La verdad que, bueno, por lo menos nos tapó el hueco el bueno de Alberto. Capo dice, no me gusta Tudor y los demás, y menos el menos mal, Choco Maní. Alexi que nos dice, no sé, pero que Vlahovic no toque más la camiseta de la Juventus. Senza Paura, falta clara sobre Gatti. Nuevamente, Senza Paura, yo te llevo al ejemplo Chiellini. Ahí es el defensa el que tiene que darle un golpe al delantero y no dejarte que te den el golpe a ti en esas misquias. Tú sabes cómo es Senza Paura. En esas misquias en el área, yo creo que tiene que haber un poquito más para que te piten falta. Por una mano ahí en el hombro, difícil que te piten algo, Capi. No, es que aquí regresamos al punto que decíamos antes de Tudor metiendo un jugador que no está bien. O sea, a Gatti, yo sí creo que es falta, ¿no? Porque también a Conceição le marcan una falta igualita a esta en el medio del campo. Y si éramos otro equipo, seguro nos marcaban falta a favor. Pero Gatti entró tosco, entró lento, no entró enchufado por lo mismo. Lleva 2 semanas fuera y hizo medio entrenamiento con el equipo el viernes. Entonces aquí también, en este gol también tiene un poco de responsabilidad el entrenador de meter un jugador que no estaba listo para este encuentro. Pero Senza Paura te dice que le gustó Tudor. Y bueno, y esto es el match análisis, Pero tú tienes señores. que saber que Acá, Senza Paura es súper fan de Tudor. Hay un poquito de bueno, pero parcialidad. acá, amigo, se habla de hechos, aparte de opiniones. Todas las opiniones las respetamos, le damos visibilidad, las comentamos, pero, amigo mío, los hechos son que Tudor va al no me gusta. El no me gusta Tudor juntamente con Kalulu, porque más allá de todas las explicaciones y todo lo que hemos argumentado acá, Oye, pero entra el no me gusta por los últimos 10 sí, minutos. sí, yo creo que va al no me gusta. Yo creo que va al no me gusta, sí. Entra, sí, Para mí pero, o sí. sea, quiero dejar eso claro porque ya ves que yo soy defensor del equilibrio, ¿no? Y al segundo tiempo, cuando se fueron al descanso, regresan y el equipo llega reinyectado con energía y la verdad eso habla bien de él, porque pues no sé qué les dijo. Reacomoda al equipo bien después del asunto de Kalulu. O sea, hasta el momento, hasta ese punto, íbamos bien, pero la ansiedad lo termina Lo mató, jodiendo lo mató. Sí. y aquí ahora sí que gracias a este partido empiezo a entender, no más bien empiezo a entender, puedo decir que si aquí no pudiste manejar la presión y el estrés, ¿cómo te podría ir en un partido de más importancia, ¿no? En Champions, De en una fase Champions, exacto. eliminatoria, ¿no? Entonces, creo que sí a lo mejor puede ser un técnico que en un futuro lo pueda hacer brillante, pues, pero ahorita lo sigo sintiendo muy, no quiero decir mediocre, pero plus mediocre, ¿sabes? Un poco mejor que mediocre, ¿verdad? Como sé más. Mediocre más. Sí, sé más, ¿sabes? Entonces, en fin, creo que necesitamos un buen técnico y esperemos que los rumores sean ciertos de los cambios en la dirigencia y vamos a ver qué pasa. Tiene una gana, Cano, del peluquín Conte. Tiene unas ganas que te vuelve loco, Antonio. Ah, Te vuelve loco, te Antonio. voy a decir, Dale. tengo más ganas de que ya hagan cambios en la directiva a nivel presidencia. Tengo mucha más, o sea, por ejemplo, si tú me dices, no tenemos dinero para ningún otro DT, nos vamos un año más con Tudor, no clasificamos a Champions, nos vamos con Tudor, pero te voy a poner un presidente competente y te voy a poner una estructura que sepa de fútbol. Tifo, voy, ok, juego, entiendo. Puedo llegar a comprender la situación precaria y difícil que tiene el club, pero si no, como lo dijimos en el último live el viernes, profe, si
si traes a Antonio Conte o a un entrenador top que esperas que te solucione, pero en la directiva no hay cambios que puedan soportarte un entrenador de esa calaña, no va a servir de nada, de nada. Va a ser exactamente la misma historia y ahora todo el mundo va a querer el Conte out cuando perdamos contra el Venezia, ¿no? Entonces, es lo mismo, pues. Entonces yo por eso estoy más ansioso por conocer cuál va a ser el futuro del CDA que del técnico, creo yo. Y estamos todos de acuerdo contigo, solo agrego que cada día que pasa vamos más tarde. O sea, vamos tarde, lo dijimos hace 2 meses, ha pasado un mes, lo dijimos el viernes y han pasado 3 días, lo estamos diciendo hoy y el viernes que viene lo volveremos a decir Yo creo... iremos cada vez más tarde, ¿no? Para yo creo que lo vamos a ver, la materialización. Si ha de pasar, yo creo que eso lo vamos a ver, yo creo que en la segunda quincena de junio, cuando los contratos de todos estén llegando a expirar o a cumplir 1 año de contrato, o sea, 1 año más de contrato. O sea, el 30 de junio básicamente son las renovaciones fines. Pero vas a hacer un cambio gerencial a un mes antes de que empiece, 1 mes y medio antes de que empiece la temporada, es una locura eso. Pues es que, o antes del Mundial de Clubes, o si lo vas a hacer, tiene que ser antes o después del Mundial de Clubes. Bueno, hay quienes dicen que al final de la temporada termina el Venezia Juventus y empiezan a tomar decisiones, o sea, empiezan a publicar las decisiones tomadas. Hablando de Venezia, chicos, antes de cerrar, el Venezia le acaba de ganar a la Fiorentina. ¿Por qué esto es importante? Porque la Fiorentina prácticamente queda fuera de cualquier posibilidad de calificar a la Champions League. El próximo partido de la Fiorentina es contra el Bologna. Si llega a perder ese partido, quedaría quizás fuera de cualquier Copa Europea, y esto nos interesa a algunos juventinos porque no se dispararía la obligación de compra por Niccolò Fagioli. Eso no quiere decir que la Fiorentina no ejercerá la opción de compra por Niccolò Fagioli, pero la obligación de compra está atada a que él califique a alguna Copa Europea. Obviamente el partido a seguir es el que viene ahorita, que es Atalanta-Roma. Yo les digo, la Roma gana contra el Atalanta y nosotros quedamos fuera de la Champions League. O sea que pongan ustedes la velita a que el Atalanta gane o empaten. Pero si gana la Roma no va a soltar ese 4º puesto y no hay forma, aún nosotros ganando los siguientes 2 partidos, que le ganemos a ellos porque están justo a 63 y nosotros a 64. Entonces, hoy Retegui corona. Y yo sé que, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque yo a Retegui siempre lo he querido en la Juve, pero ni hablar, ni modo. El próximo episodio lo arrancamos con la pregunta: ¿a quién quieres de delantero en la Juventus? ¿A Retegui o a Víctor Osimhen? Lo dejamos aquí, cerramos, la dejamos picando. Vayan a ver el banquillo de Osimhen de hoy. En el comentario, vayan a ver el banquillo y vayan a ver el Roma-Atalanta, que va a ser un partidazo y nos interesa muchísimo el resultado. Forza Juve, siempre Forza Pueblo Juve. Chao.